Filosofía antigua, periodo antropológico. Después del primer periodo de la filosofía antigua, el de la naturaleza, surge el periodo antropológico, el cual comienza con la época de esplendor de la democracia en Atenas, aproximadamente en el siglo V a.C. Este periodo se caracteriza porque los filósofos abordaban especialmente los problemas del hombre y de la sociedad. En el 450 a.C. se da el movimiento sofista. La palabra sofista significa sabio. Eran maestros de la sabiduría. Los sofistas afirmaban que las leyes políticas y los valores morales son fruto de costumbres humanas. Al igual, negaban que el hombre tuviera la oportunidad de llegar a conocer alguna verdad absoluta y universal. Ellos cobraban por su enseñanza. Los sofistas más destacados son Protágoras de Abdera. Él decía que era imposible conseguir una verdad absoluta, ya que la percepción de cada persona siempre es distinta. Su frase célebre es: el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son y de las que no son en cuanto son. Su año de esplendor fue el 445 a.C. Después de Protágoras de Abdera, le siguió Georgias de Leontinos. Él marcaba que nada es suponiendo que algo fuera, no sería cognoscible. Suponiendo que fuera cognoscible, no sería comunicable. Tomaba como objeto de reflexión al lenguaje. Su año de esplendor fue el 430 a.C. Por último, destacó Pródico de Zeus. Él fue representante del relativismo religioso y expuso una teoría psicológica acerca del origen de la religión. Su año de esplendor fue el 420 a.C. Aparece Sócrates, el cual iba en contra de las ideas de los sofistas, ya que afirmaba que existía un conocimiento verdadero que se expresaba a través del concepto, y se llegaba a él a través de la dialéctica, la cual es una discusión rígida, en donde primero se emplea la ironía para descubrir la ignorancia, y después a la mayéutica para descubrir la verdad. La dialéctica tiene como objetivo descubrir lo que las cosas son y no lo que parecen ser. A Sócrates se le conoce por su frase: yo solo sé que no sé nada. Su año de esplendor fue el 410 a.C. De Aristóteles y teoría del conocimiento de Platón. No se puede tener total conocimiento de las cosas que están cambiando continuamente. Se puede tener conocimiento de las cosas permanentes e inmutables con las características del ser de Parménides. Filosofía ética. Periodo en el que se ubican el epicureísmo y el estoicismo. Filosofía del helenismo. La filosofía vuelve al hombre en su interior a su salvación y felicidad. Se centran en las cuestiones éticas. Platón, del 427 a.C. al 347 a.C. Explica la presencia de los conceptos universales en el alma recurriendo a la teoría de la reencarnación. Aristóteles, del 384 a.C. al 322 a.C. Al contrario de Platón, poseía una teoría que discurría entre el mundo de las naciones y el mundo sensible. Lógica, sensualista, consiste en considerar la sensación como elemento principal del conocimiento. Física, materialista y corporalista. Su doctrina está fundada en una realidad física, un mundo corpóreo. Ética, determinista. El bien consiste en la aceptación del destino. Sistema epicúreo. Lógica canónica. Reglas prácticas para obtener el conocimiento. Física material y atomista. Todo está compuesto de átomos. Ética hedonista. El bien supremo es la felicidad. Filosofía ética. Este periodo está dividido en tres grandes escuelas. Epicureísmo, 341 al 270 a.C. Escepticismo, 350 a.C. al 200 después de Cristo. Y estoicismo, 300 a.C. al 300 después de Cristo. La escuela epicurea planteaba que la felicidad es entendida como la liberación de las pasiones. La escuela escepticista explicaba que la tranquilidad del espíritu se consigue rechazando cualquier doctrina establecida y llegar a la serenidad. Los principales representantes del escepticismo fueron Zenón de Sitio, 350 a.C. al 264 a.C., Pirrón de Elis, 365 al 275 a.C., Arcesilao de Pitana, 315 al 240 a.C., quien fundó la Academia Platónica. Carneadas de Cirene,
214 al 129 a.C. Le dio al escepticismo una diferente orientación llamada probabilismo. Lucrecio Caro, 98 al 55 a.C., quien compuso un poema titulado Sobre la naturaleza. Enesidemo de Gnosos, 70 a.C., demuestra lo incierto del saber. Y por último, Sexto Empírico, fin del siglo II después de Cristo, quien refutó el dogmatismo y apoya el positivismo. La escuela estoicista nace como complemento de la filosofía única, y al igual que ésta, su cometido no es buscar el conocimiento por medio de la ciencia, sino la felicidad por medio de la virtud. Los principales representantes del estoicismo fueron Clantes de Asus, 330 al 233 a.C., Crisipo de Solos, 280 al 204 a.C., Panecio de Rodas, 185 al 112 a.C., quien inició la Estoa Media, y finalmente Marco Aurelio, 161 al 180 después de Cristo, quien afirma que el hombre es una partícula del universo y debe someterse al todo, además de determinar que las pasiones son el factor principal de la corrupción del mundo. El neoplatonismo surge en Alejandría en el siglo III como importante sistema filosófico y fue muy difundido en diversas escuelas filosóficas en el siglo VI. Es una manifestación del platonismo con aportes de otras doctrinas como la de Pitágoras, Aristóteles y Zenón, pero sin apartarse esencialmente del fundamento platónico. También en el neoplatonismo se observan influencias de origen hindú y judeo. Según los neoplatónicos, el principio de todo lo existente es la unidad absoluta, lo uno, realidad suprema de la que surgen todas las demás realidades por emanación. El primer ser emanado del uno es el logos, también llamado verbo, inteligencia, que contiene las ideas de las cosas posibles. Después, la inteligencia engendra el alma, principio del movimiento y de la materia. El uno, la inteligencia y el alma son las tres hipóstasis de la Trinidad neoplatónica. El ser engendrado se esfuerza en ascender hacia la perfección de que emana. Todo viene del bien y tiende hacia el bien. Para que el alma surja, según el primer principio, es preciso que supere el pensamiento y que por la éxtasis se confunda con Dios y pierda toda conciencia de sí misma. Cuando, por ignorancia de su verdadera naturaleza e identidad, el alma humana experimenta un falso sentido de distancia e independencia, se vuelve presumida de un modo manifiesto y cae en hábitos sensuales y depravados. El neoplatonismo mantiene que la salvación de esta alma es posible gracias a la virtud de la libertad de la voluntad que le permitió elegir su camino de pecado. El alma debe invertir ese curso, trazando en sentido contrario los sucesivos pasos de su degeneración hasta unirse otra vez con el origen de su ser. Ammonius Saccas aparece como el fundador de la doctrina. Plotino, su representante más importante, permaneció 11 años junto a él antes de profesar su doctrina en Roma a partir de 244. Plotino estaba convencido de haber llegado 2 o 3 veces en su vida a esta unión íntima con la más alta hipóstasia. Su discípulo Porfirio tomó la dirección de la escuela a fines del siglo II y redactó las Eneadas tomando las ideas más importantes de su maestro y contiene una exposición amplia de la metafísica neoplatónica. Jámblico, que había sido el editor de Porfirio en Roma, fundó la escuela de Siria y enseñó en Apamea. Uno de sus discípulos, Herecio de Capadocia, fundó la escuela de Pérgamo. El neoplatonismo, con Porfirio y Jámblico, supuso el cristianismo e imputó cada vez más jerarquía a los procedimientos prácticos destinados a provocar el éxtasis. Influyó en la patrística cristiana Dionisio Areopagita, Agustín de Hipona, y también a través de ella en el pensamiento medieval y en la escolástica, hasta llegar al Renacimiento, Marsilio Ficino, Pico de la Mirandola. La tradición filosófica del neoplatonismo se mantuvo en el siglo V. Fue enseñada a partir del 400 en la escuela de Atenas por Plutarco de Atenas, uno de cuyos sucesores fue Proclo. La escuela de Atenas fue clausurada en 529 por edicto de Justiniano. El diácono Damasio y Simplicio de Cilicia se refugiaron en Persia. La escuela de Alejandría, que después de la muerte de Hipatía en 415 se había alejado del neoplatonismo y que en el siglo VI había incluso llegado a ser un foco de resistencia a las doctrinas neoplatónicas, subsistió. Filosofía antigua. La filosofía nació en Grecia, respuesta a la búsqueda de una explicación racional del mundo. La filosofía antigua se divide en 5 periodos: el de la naturaleza, antropológico, grandes sistemas, de la ética y el neoplatonismo. Primeramente,
El periodo de la filosofía de la naturaleza, también llamado periodo cosmológico, inició en el siglo VI a.C. al siglo V a.C. Su explicación la fundamentan sobre un principio natural, no sobre un principio mágicamente revelado, mítico o religioso. Comienza con los milesios, filósofos nacidos en Mileto. Cabe mencionar que, como su nombre lo dice, en este periodo de la filosofía se explican cuestiones de la creación del ser humano, de qué están hechas las cosas y, obviamente, del cosmos. En este periodo hubo grandes pensadores, sobre todo los milesios. El primero de ellos fue Tales de Mileto, aproximadamente entre el año 624 al 543 a.C. Fue el primer pensador que se plantea el origen de todas las cosas, el problema de saber qué es aquello de lo que están hechas las cosas. Su arjé, o su teoría, es que el agua es la sustancia fundamental de la cual derivan todas las demás cosas. Afirma que la materia es como un organismo con vida. Tal vez en este sentido decía que todo está lleno de dioses. Esta idea es conocida como hilozoísmo. Anaximandro de Mileto va aproximadamente del año 610 al 547 a.C. El arjé de este filósofo es que todo surge del apeirón, esto es lo indeterminado, lo indefinido. Se caracteriza por ser inmortal e indestructible, además de tener movimiento propio. El surgir de las cosas será por un proceso de disgregación o segregación. Esa masa está en incesante movimiento. La consecuencia de esto es que los elementos empezaron a separarse, dando lugar a todas las cosas del mundo. Otro y el último de los milesios fue Anaxímenes de Mileto, que va aproximadamente del año 590 al 524 a.C. Su idea, o su arjé, es que el aire es el elemento primogenio de todas las cosas. Las cosas son meros cambios de densidad de una misma sustancia, del aire mismo. Esto se explica por un proceso de rarefacción y condensación, el cual da lugar a todo lo existente. Menciona que el aire al enrarecerse se vuelve fuego, al condensarse se convierte en viento, después en nube y más condensado en agua, tierra y piedra. La condensación produce el frío y la rarefacción el calor. Seguramente otro filósofo muy mencionado ha sido Pitágoras, que va desde el año 569 al 475 a.C. Para entenderlo mejor, se ha dividido en círculos pitagóricos, los cuales son dos, el antiguo y el pitagórico posterior. El círculo antiguo fue fundado y dirigido por Pitágoras en Cotona, y el círculo pitagórico posterior se desarrolla en Tarento y se divide en dos subgrupos, los acusmáticos y los matemáticos. Los acusmáticos, o los oyentes, solo tienen los conocimientos de generalidades de las ciencias, a diferencia de los matemáticos, que consideraban a las matemáticas y la filosofía como actividades de suma importancia. Contribuyó en la doctrina del alma, pues decía que tendría gran influencia órfica. Creía que el alma tenía origen divino, por ello es inmortal, y transmigra y reencarna, pues tiene que librarse de la corrupción del cuerpo para así volver a unirse al espíritu que pertenece. En la filosofía de la forma, los pitagóricos proponen el principio de la no materia, sino de la forma. Postula a los números como origen de todas las cosas. Descubrió que los intervalos de la escala musical pueden expresarse aritméticamente como las razones entre los números 1, 2, 3 y 4. La suma de estos es el 10, el número perfecto, al cual llamó tetraquis, que obviamente está representado por el número 10. Constituye una disposición geométrica que expresa un número y el concepto que esta disposición presupone el orden mensurable. A base de esto, Pitágoras consideró que el cosmos estaba regido por el orden, la medida, la proporción, y concluye que los números son el elemento constituido de la realidad. Del año 535 al 484 a.C. se encuentra Heráclito de Éfeso, el cual afirma que todo está en constante cambio
y que no hay en la realidad nada que permanezca igual en dos momentos distintos. Lo único auténtico y verdadero en la realidad es el devenir. Ese devenir lo llamó logos, que no es caótico e irracional, sino que se realiza de acuerdo a un orden. Este logos es eterno, domina todo y rige todo. Vio en el fuego la causa originaria de todas las cosas, el que mejor representa la naturaleza cambiante de ellas. Menciona que todo lo que vive, vive por la destrucción de otras cosas. El fuego vive por la de la muerte del aire, el aire por la del fuego, el agua vive por la muerte de la tierra y la tierra por la del agua. Por otro lado, tenemos a Parménides, el cual tenía una filosofía completamente diferente a la de Heráclito. Él va desde el año 530 al 470 a.C. Dice que el ser es y es imposible que no sea. Considera que el movimiento es imposible, es solo una apariencia, pues el verdadero ser es inmutable. Nos dice que las cosas del mundo son o no son, y por ello menciona las características del ser, diciendo que es único, si no sea múltiplo cuando menos habría dos, eterno, si no fuera así, entonces tendría un principio y un fin, inmóvil, si el ser no fuera inmóvil, tendría que haber algo del cual se diera movimiento, y por esa misma razón es infinito. Ya en los últimos momentos se encuentra Empédocles, del año 584 al 524 a.C. Él menciona que existen 4 elementos o raíces del todo: agua, aire, fuego y tierra, los ya establecidos. Estas raíces son indestructibles y eternas. Dice que todo el universo está formado por la combinación de estas 4 sustancias elementales. Propone la existencia de fuerzas que actúan sobre la materia, instalándola a que se unan o a que se separen, es decir, que se mueva. Estas fuerzas son conocidas como amor y odio. Para Empédocles, la evolución del mundo es un proceso circular de 4 etapas. La primera es el reinado del amor. La segunda es el comienzo del odio en su actuar. La tercera es el dominio del odio y la cuarta, el amor reinicia. Así sucesivamente hasta que se complete un ciclo y otro y otro. También mencionaba que conocemos de una manera singular, siempre lo semejante por lo semejante. El ya conocido por sus aportes químicos, Demócrito, que va desde el año 460 a.C. al 370, dice que todo está constituido por átomos, y los átomos son esas partículas materiales pequeñísimas en incesante movimiento. Son indivisibles, ingenerados, eternos y en un número infinito. Por ello creó el vacío como principio de movimiento de ellos. Dice que los átomos se mueven eternamente en el vacío. Citándolo, el vacío es un intermedio entre la realidad plena de los átomos y el absoluto no ser de Parménides. El concepto de vacío explica la pluralidad y el movimiento de los átomos, y esto a su vez explica toda la realidad. Decía que el conocimiento se da por medio de los sentidos. Ocurre porque las cosas emiten copias de sí mismas, muy sutiles, formadas por átomos que penetran en los órganos de los sentidos, y cuando la mente recibe estas copias es cuando se da el conocimiento. Y como último, tenemos a Anaxágoras, del 500 al 428 a.C. Todo existe desde siempre. Lo que nuestros sentidos perciben como un nacer y morir de las cosas, en realidad solo es una mezcla y separación de partículas pequeñísimas. Estas partículas son increadas, eternas y cualitativamente inmutables, en un número infinito. Anaxágoras las llamó espermata, o semillas. Aristóteles las llamaría homeomerías. Anaxágoras postula un principio de movimiento en la materia. Para este filósofo, el responsable de la puesta en marcha de los espermata es el nous. Y también menciona que el conocimiento se da por los contrarios de las cosas. Por una comparación,